Alguien me preguntó y me dice, pastor, ¿por qué últimamente he sentido que no soy salvo? Qué pregunta tan tremenda. Pastor, ¿por qué últimamente he sentido que no soy salvo? Siento que me voy a quedar. Si el arrebatamiento fuera hoy, creo que me quedaría. Otros me han preguntado, pastor, ¿por qué me he visto muchas veces con duda acerca de mi salvación? ¿Por qué después de haber recibido a Jesús como... Otros me han preguntado, pastor, ¿por qué cuando oro por alguien no recibe sanidad o no recibe aquello que estoy pidiendo? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Y otros me han preguntado, pastor, ¿por qué me cuesta agradar a Dios? Todas estas preguntas tienen una respuesta y de eso estaremos hablando en nuestro primer programa de Un Consejo de Paz con palabra viva y eficaz. Bienvenidos a todos. Soy el pastor Luis Vides. Para los que no me conocen, soy el pastor Luis Vides, repito, pastor de Iglesia Vida Ágape, acá en Chiquimula, en Guatemala. Dios nos ha puesto aquí en el oriente de Guatemala para ser de bendición para la Iglesia de Cristo y edificación para el cuerpo de Cristo. Somos bendecidos al estar acá en este lugar y le damos la bienvenida a usted, hermano, amigo, que se estará conectando con nosotros para recibir este consejo de paz. Si usted necesita que le demos un consejo y que le enviemos un consejo basado en la palabra viva y eficaz, escríbanos para poder hacer programas futuros basados en la pregunta que usted hace. Obviamente le estaremos limitados a mencionar su nombre. No lo haremos a no ser que usted nos pida que lo hagamos, pero no lo haremos con el fin de solamente dedicarnos a tomar el consejo y poder llevar un consejo de paz a muchas otras personas que a lo mejor tengan la misma duda que usted. Será una bendición que después de que usted escuche esta palabra, usted pueda compartirla en su Facebook, compártala con otros, así podremos llegar a muchos más y podremos ser de bendición para otros. Empecemos entonces. La Biblia dice, hermano amado, que la salvación es un regalo. ¿Cuál es la vulnerabilidad que puede haber en la mente de un cristiano que deja de creer que es salvo? Dejar de creer que somos salvos, porque una persona puede dudar que tiene la salvación, porque una persona cae en el error de creer que ya no es salvo, porque cometió algún error, cometió algún pecado, deslizó en algún pecado fuerte, delinquió en la gracia, abandonó a lo mejor la gracia, y entonces, hermano amado, está en ese pensamiento y el enemigo lo está atacando constantemente diciéndole: tú no eres salvo o tú no mereces la salvación. Son ataques mentales, son ataques en nuestro corazón que el enemigo bombardea poderosamente. Pero hablemos de esto como un consejo de paz para ustedes. La fe. La fe es el área que debe ser fortalecida en una persona que ha dejado de confiar que Dios lo va a salvar o que tiene la salvación. Por eso dice Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Sois salvos. Sois salvos. Por medio de la fe. Aquí está la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Entonces, la salvación no es algo que nosotros lo hayamos buscado o que nosotros lo hayamos querido. En realidad, la salvación es un regalo que Dios dispone y que a Dios le place dárnosla. Y nosotros, ¿en dónde está nuestra elección? Nuestra elección está en actuar, en recibir esa salvación y no ser como Caín, que rechazó la gracia. ¿En qué momento puede ser dañada la salvación de nosotros? La salvación sí podemos rechazarla, podemos rechazarla, podemos nosotros ignorarla, podemos nosotros ignorar a Dios, y eso sí puede ser un problema. Pero hablo de gente que ya recibió la salvación, que tienen dudas de si son salvos todavía o si de verdad van a ser salvos. Entonces hay un área en tu vida que está dañada y que está debilitada, y es el área de la fe salvadora. La fe es una, dice Efesios 4, verso 4, me parece que Dios nos ha llamado a una unidad de fe, hasta que todos lleguemos a una unidad de fe. Entonces la fe es una, pero la fe tiene tres funciones.
Está la función que da, la fe que da el Padre, que es una función, la fe salvadora. Está la fe como fruto y está la fe como don. En estos 3 funciones de fe encierro las 3 preguntas que le hice. En cuanto a la salvación, en cuanto a agradar a Dios y en cuanto a tener el poder en el nombre de Jesús para hacer milagros. Escucha bien esto. La fe salvadora consiste en que nosotros recibimos como regalo la fe. El Padre nos regala la fe. ¿En qué momento nos la regala? La fe entra por el oír. Dice la palabra que por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando la fe el Padre la mete a través del oído, es un ataque que el enemigo desde el principio, a través de que el enemigo metió la muerte o el enemigo hizo que la primer pareja, los primeros hombres hechos por el Señor en el huerto, Adán y Eva, ¿qué fue lo que el enemigo usó para que ellos cayeran? El oído. Les habló al oído y el oído, por eso dice Pablo, dice, tengo temor de que vuestros sentidos vuelvan a ser cauterizados para que caigan como cayó Adán y Eva. Nuestros oídos son usados para entrar, para que entre la fe, o también puede ser usado para que entre la duda. Entonces, depende de lo que oímos, lo que escuchamos de otras personas acerca de nosotros, y si nosotros prestamos atención a lo que nos dicen, el enemigo a través de las personas o a través de espíritus o a través de nuestros pensamientos podríamos llegar a dudar que somos salvos. Y eso sería un grave error, porque la Biblia dice, por gracia sois salvos. Y luego agrega, por medio de la fe. Esto quiere decir entonces que la fe salva. La fe, por la fe somos salvos, y esa fe salvadora Dios nos la dio para que disfrutáramos de esa salvación. Solo la fe produjo la salvación. Necesitas entonces, si tienes dudas de tu salvación, si hay dudas en tu corazón de que eres salvo, necesitas fortalecer el área de la fe salvadora. La fe salvadora es la que el Padre da, es la que el Padre te regaló. Dice la Biblia que no es para todos, hermanos. La fe salvadora no es para todos. Es un privilegio que es simplemente para los que Dios quiere dársela. Según Colosenses 1:25, dice la palabra en Colosenses 1:25, dice 1:25 o 1:27, dice a los que Dios quiso, a quienes Dios quiso dar a conocer, dice esta salvación. Entonces no es para todos, es a quienes Dios quiso revelárseles. La salvación es una revelación que Dios hace para los que Él quiere revelarse. Por ello no debemos de pelear con aquellos ateos, ni tratar de sentirnos obligados a convencerlos. No, porque nadie puede venir al Padre si no es por medio del Hijo, y tampoco nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Así que esto es un regalo. La fe salvadora es un regalo. Ahora voy con la segunda pregunta, con aquellos que dicen, pastor, ¿por qué a mí me cuesta agradar a Dios? Me cuesta en mi vida tener una vida constante en fidelidad y me cuesta agradar a Dios. Aquí tenemos que hablar de la fe como fruto. La fe como fruto la encontramos nosotros en la carta a los Gálatas. Si usted puede ir a la carta a los Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Nota que la fe es un fruto. En otra versión, en la versión América, la menciona como fidelidad. Entonces, la fe como fruto es fidelidad. La única fe que te va a ayudar a poder agradar al Padre es la fe que da el Hijo. La fe que da el Hijo es la fe como fruto. Repito, la fe salvadora la da el Padre. Es un regalo para que seamos salvos. Pero está la fe como fruto, que es la fe que da el Hijo para poder agradar al Padre. Nadie, ningún otro antes de Cristo ni después de Cristo ha podido agradar al Padre como Jesús lo agradó. ¿Cuántas veces, en cuántas ocasiones el Padre dijo, este es mi Hijo en quien yo me complazco?
aleluya, en quien yo me complazco. ¿Qué enseña esto? Que Jesús es el que sabe, conoce cuáles son los deseos del corazón del Padre y cómo agradar al Padre. No hay otra manera de agradar al Padre que viviendo una vida semejante a la del Hijo de Dios. Por ello debemos de amar su doctrina, por ello debemos de amar sus palabras, por eso debemos de amar el estar delante de su presencia y en buscar su palabra. Es vital para nosotros aprender de Él en su palabra. Entonces, para poder agradar al Padre, hermano que me hiciste esta pregunta, solo existe una forma: fortalece la fe como fruto. La fe como fruto es para agradar al Padre. Si no fortalecemos esa fe como fruto y que se convierta la fe como un fruto en nosotros, difícilmente tendremos obras. Recuerde que la fe es muerta si no tiene obras. La fe sin obras es muerta. Pero ¿cómo logramos tener obras en nuestra fe? Solamente a través de la fe como fruto. Cuando el fruto del Espíritu en el área de la fe se desarrolla en nosotros, es fácil comenzar, hermano amado, a agradar al Padre, y no solo agradarlo, sino, hermanos amados, sino también a mostrar una vida distinta a la que antes teníamos. Podemos ver el fruto de la fe en el apóstol Pablo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era un hombre que maltrataba a la iglesia, que hería a los cristianos, que maltrataba a los cristianos, los perseguía hasta la muerte. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él y entró en su vida, él recibió el fruto de la fe y entonces pudo comenzar a dar obras nuevas de fe. ¿Por qué a mucha gente le falta hacer obras de su fe? Dice, tengo fe, pero no tiene obras. ¿Por qué? Porque le hace falta desarrollar el fruto de la fe. Te dejo con esa enseñanza para que te desarrolles y que ores al Espíritu para que te dé la fe como fruto, que te dé Cristo la fe como fruto. La tercera pregunta que vamos a responder es, hermano amado, la otra pregunta: ¿por qué, pastor, cuando oro por alguien no pasa nada? No recibe sanidad, no recibe milagros, no veo los milagros, tengo miedo hasta ir a orar por un endemoniado, una persona. ¿Qué pasa cuando no hay poder en el cristiano? Entonces tenemos que irnos a 1 de Corintios, capítulo 12, verso 4, en adelante. Dice su palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. ¿Nota usted que cada uno da una función diferente? Los dones son dados por el Espíritu, los ministerios son dados por el Hijo y las operaciones son dadas por el Padre. Entonces, dice el verso 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de él. Y dice luego, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Oiga, palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Y luego, oiga, en el verso 9 dice, a otro le es dado el don de fe. Aleluya. Entonces aprendimos 3 niveles de fe esta mañana. La fe salvadora que da el Padre, la fe como fruto que da el Hijo, y ahora estamos viendo la fe como don o el don de fe que da el Espíritu. Este don de fe es el que nos faculta, el que nos ayuda a tener poder, a tener, hermano amado, respaldo cuando predicamos, cuando cantamos, cuando oramos, cuando intercedemos, cuando hacemos algo para el Señor o hacemos algo para la iglesia. Cualquier función dentro de la iglesia sin fe desagrada a Dios. Pues su palabra dice en Hebreos 11 que solamente con fe podemos agradar a Dios. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, pero con fe podemos agradarle. Con una fe salvadora fortalecida podemos vivir una vida de salvación abundante, pues el Señor dijo que Él vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Quiere decir que debemos disfrutar de nuestra salvación. Por eso David dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Si tú tienes dudas de tu salvación,
salvación es necesario que recuperes el gozo de tu salvación, pero el área que debes de fortalecer es la fe salvadora. Si necesitas agradar al Padre en tu vida diaria, en tu conducta, en tu carácter, en tu forma de ser, y quieres agradar al Padre, lo que necesitas es clamar al Hijo para que te dé la fe como fruto, para que puedas agradar. Pero concluyo con la tercera pregunta. Para poder tener dones espirituales y que estén disponibles los dones y que podamos tener a disponibilidad ese poder en nosotros como hijos de Dios, necesitamos la fe como un don espiritual que solo el Espíritu Santo lo da. Tú y yo debemos de orar por el don de la fe, para que no nos falte la fe, para que esté fortalecida nuestra fe cuando oremos, intercedamos y hagamos algo, alguna función, algún trabajo para el Señor. Cualquier cosa que hagas, si vas a ir a hacer limpieza al templo, ve a hacer con fe. Si vas a pintar la casa del Señor, hazlo con fe. Si vas a cantar, hazlo con fe. Si vas a orar, hazlo con fe. Si vas a predicar, hazlo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos la fe en sus tres niveles. Es una sola la fe, pero la fe tiene tres niveles. La fe salvadora que da el Padre, la fe como fruto que da el Hijo y la fe, el don de fe que da el Espíritu Santo. Te invito para que busques al Señor diariamente y te intereses por aprender, recibir, crecer y fortalecerte en la fe. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar en este tiempo de consejo de paz, de palabra viva y eficaz. Que Dios les bendiga a todos. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que se han conectado y los que van a ver este mensaje, Señor, los bendecimos. Ruego que fortalezcas la fe de los hermanos, Señor, la fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don. Fortalece estos tres niveles de fe en la iglesia de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Te invito para que compartas este mensaje. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a compartirlo con otros más. Que el Señor te bendiga grandemente. Hasta mañana, a las 7 de la mañana, volveremos a conectarnos de nuevo. Todos los días, de lunes a viernes, tendremos este consejo de paz. Si quieres y necesitas algún consejo, escríbeme. Y en los próximos estudios estaremos hablando acerca de ese consejo que necesitas. Bendiciones a todos. Gracias.